Con respecto a la pregunta número 7, se forma una mezcla formada por agua y sal y vamos a contestar esas preguntas nuevamente de sistemas materiales. Es una mezcla de tipo homogénea y el proceso de decantación no es un método para poder separar una mezcla homogénea, sino una mezcla heterogénea, bien, formada por un sólido y un líquido, o en el caso que utilice la ampolla de decantación para poder separar dos líquidos inmiscibles entre sí. Con respecto al estado de agregación que tiene esa mezcla o esa solución, siempre el solvente determina el estado final de la mezcla. O sea, y el agua me está diciendo que se encuentra en estado líquido. Tengo dos componentes, el agua y la sal, que es el cloruro de sodio. O sea que no coincide el número de componentes con el número de fases, porque es una mezcla homogénea, por consiguiente es monofásico. Bien, y respecto a la dureza, bien, la dureza es una propiedad intensiva de la materia, donde la puedo apreciar en sustancias sólidas o semisólidas, no en estado líquido. Vamos al problema número 8. Con respecto al problemita número 8, me da esa ecuación, esa reacción química, que es una reacción de simple sustitución, donde pueden ver que el sodio lo que hace es el flúor, disculpen, lo que hace es desplazar al cloro para formar el fluoruro de sodio, y ese cloro desplazado se forma en su estado natural, por eso dice cloro 2. Para poder contestar la primera pregunta, debemos hacer el diagrama de energía como les he enseñado, que es esa gráfica que corresponde al eje de la Y y el eje de la X, donde dibujan orbital, nivel, subnivel, y los orbitales donde adentro van rellenados con los electrones. Y podemos ver que un orbital se encuentra incompleto, uno de los P que tiene ahí en el 3P5, bien, como lo pueden ver. ¿Por qué está incompleto? Porque hay 5 electrones y la capacidad máxima que tiene el subnivel P para albergar electrones son 6. Respecto al cloruro de sodio, es un compuesto iónico que se une por enlace iónico y es soluble en agua. Los compuestos iónicos son solubles en agua, insolubles en solventes orgánicos. Los solventes orgánicos, recuerden que también se los denomina apolares, como ser el cloroformo, el benceno, el tetracloruro de carbono. A su vez, para repasar un poquito, le puse cómo se une el cloruro de sodio, también cómo se une el fluoruro de sodio, cómo se une esa molécula de flúor mediante una unión covalente simple. Cuando vamos al problema número 9 de termodinámica, que tenemos dos ítems para hacer. Lo primero que tenemos que identificar es que es aplicación del método indirecto, o sea, de la ley de Hess, donde me doy cuenta porque tengo reacciones laterales. Vamos a repasar un poquito. Ustedes tienen que enfocarse primero en la reacción de descomposición del carbonato de calcio, que me da óxido de calcio más dióxido de carbono, donde el carbonato de calcio es mi reactivo y el óxido de calcio y el dióxido de carbono son mis productos. Yo les había dicho que ustedes en las reacciones laterales deben buscar ese reactivo, y en este caso los dos productos, y que estén en esa reacción. Vamos a comenzar. En la primera reacción está el carbonato de calcio, pero en esa reacción lateral está del lado de los productos.
Entonces lo que yo tengo que hacer es invertir esa reacción para que a mí me quede del mismo lado de mi reacción incógnita. Si yo invierto la reacción, invierto el signo de delta de H. Bien, entonces me queda más 1206,9. En la segunda reacción está el óxido de calcio, que está del lado de los productos y en la misma cantidad que mi reacción incógnita, o sea, mi reacción de descomposición. Entonces, esa reacción lateral queda igual, el delta de H queda igual. Y lo mismo pasa con la tercera reacción, que está el dióxido de carbono del lado de los productos. Entonces, yo tengo que ver, el carbonato de calcio está del lado de los reactivos, el óxido de calcio y el dióxido de carbono del lado de los productos. Entonces ahora lo que yo tengo que hacer es simplificar entre reactivo y producto y que estén en cantidades equimoleculares, o sea, en cantidades iguales. Si yo me pongo a ver, hay en la primera reacción un calcio sólido y en la segunda reacción un calcio sólido donde se suprimen. En la primera reacción un carbono sólido y del lado de los productos, y en la tercera reacción del lado de los reactivos un carbono sólido, y en el caso de los oxígenos tenemos en la primera 3 medio que es 1,5 y en las otras dos del lado de los reactivos tenemos 1 más 1 medio que es 1,5, entonces se suprime. ¿Cómo saco el delta de H de esa reacción? Mediante las reacciones laterales significa que sumo esos delta de H, ¿bien? Y me da más 178,3. Cuando nos vamos a la segunda parte de este problema, bien, tenemos que tener en cuenta que la piedra caliza es un mineral que es muy rico en esta sal, en el carbonato de calcio. Bien, es un problema de pureza donde ustedes pueden poner gramos con gramo, kilogramo con kilogramo, tonelada con tonelada, siempre en la misma unidad. Entonces yo puedo decir, al abrir esa pureza, que tengo 85 toneladas del carbonato de calcio en 100 toneladas del mineral. En las 6 toneladas voy a tener X. Pero yo siempre les aconsejo que después pasen a gramo y no hagan al revés. O sea, el peso molecular no lo pasen a tonelada porque ahí se va a descompaginar todo. Y una vez pasado ese dato de tonelada a gramo, recién puedo calcular la cantidad de calor que se necesita para poder descomponer esa cantidad de piedra caliza. Sigamos con el problema número 10. Es un problema de la curva de solubilidad, donde en la curva de solubilidad del sulfato de sodio debo tener en cuenta, al ver esta curva, que esta sal es como que no cumple con la regla de la mayoría, porque habíamos dicho que los solutos sólidos, en general que son las sales, a medida que aumenta la temperatura, aumenta la solubilidad. La mayoría tienen unas curvas ascendentes. Bien, en el caso del sulfato de sodio no es descendente. Además de ser decreciente con el aumento de la temperatura, hay algo que tienen que tener en cuenta, que la solubilidad comienza a partir de 10 grados centígrados. O sea que si yo estoy a 5, a 2 o a 1, esa sal no es soluble. Bien, bueno, entonces cuando comenzamos con los ítems, es preparar 100 mililitros de una solución saturada, 25 grados centígrados de esta sal. Bien, y entonces, ¿qué hago? Voy a 25 grados centígrados. Bien, por la temperatura, subo hasta la curva, toco el punto y me voy hasta el eje de la Y. Entonces me dice que para formar una solución saturada debe contener 5 gramos de esa sal cada 100 mililitros o gramos de agua. Es lo mismo. Bien, ya está preparada esa solución saturada. Ahora, ¿qué pasa?
la enfrío de 25 a 15 grados. Cuando yo me voy a 15 grados, voy a la temperatura, subo hasta la curva, me voy hasta el eje de la Y y más o menos para que tenga una solución saturada tengo que tener 8 gramos de soluto, o sea, 8 gramos de esa sal cada 100 mililitros. ¿Cuánto puse yo anteriormente? 5 gramos. Bien, y a 15 grados centígrados, para que sea saturada tiene que haber 8 gramos, pero a 15 grados centígrados yo sigo teniendo la misma cantidad que tenía en 25, o sea, 5 gramos de sal. Quiere decir que después de ese enfriamiento, esa solución ya no es más saturada, sino que es insaturada. Bien, cuando nosotros vamos al problema al inciso 2, me dice a 5 grados centígrados. Puedo ver claramente en la curva que a 5 grados centígrados esa sal no es soluble. Así pongo a 1 gramo, 2, 20, no. Bien. Con respecto al inciso número 3, voy a tener que hacer el mismo razonamiento. Entrar a 12 grados centígrados, bien, ¿cuánto me da para que yo forme una solución saturada? O sea, a 12 grados centígrados, 10 gramos de esa sal están disueltos en 100 mililitros de agua o 100 gramos de agua, es lo mismo. Entonces, pero yo tengo que pensar qué es lo que pasa, digamos, cuando después se la calienta a 30, ¿bien? Y me doy cuenta que a 30 se obtiene una solución sobresaturada. Respecto al inciso 4, me pregunta si es saturada o no saturada, si es saturada la solución, y me doy cuenta que se ha formado una solución sobresaturada.